esta mesa quiere recordar el pasado de los derechos humanos que han sido violentados en Centroamérica, en el pasado, tanto en El Salvador como en Guatemala, con los mártires que tenemos lamentablemente en Centroamérica, pues damos la palabra a José María Tojera. No te escuchamos. Sí, ahora creo que sí. Ahora sí. Buenos días y buenas tardes también para ambas latitudes. Me pedían que hablara inicialmente dando un pequeño resumen de cómo está el caso de los jesuitas en El Salvador, dado que estamos recordando ahora los 33 años y los riesgos que se siguen corriendo por hablar con libertad y criticar, defender derechos humanos, etc. Miren, el caso jesuitas es un caso largo, ¿verdad? Es decir, de hecho ha habido casos solventados o terminados en 1991, casos en 2000, casos en 2016 y ahora hay casos en 2022. Y a estos casos de los jesuitas aquí locales se suma el caso de Montano en España. Como ven, ha sido un tema recurrente que no ha dejado hasta ahora una satisfacción completa porque no se ha llegado a un establecimiento de la verdad pleno ni a un acto de justicia, ni siquiera contra aquellos que considerábamos los principales. No, si uno empezara a ver conexiones, complejidades de encubrimiento, etcétera, saldría mucha más cosa, pero es decir, queríamos concentrarnos en los que había por lo menos indicios serios de que habían participado en la orden, desde arriba, desde el Estado Mayor del Ejército, a la hora de asesinar a los jesuitas. Y eso, pues, lo único que de momento es un detenido en España, que es este coronel Montano. Hubo otro coronel aquí en El Salvador, pero que ya cumplió para los mayores de 60 años en El Salvador, basta con cumplir la tercera parte de la pena. Tenía una pena de 30 años, y ya cumplió 10 años y ya salió de la cárcel, ¿verdad? No. Cosa que no nos altera porque nosotros habíamos pedido a él, unas razones complejas, habíamos pedido una conmutación de la pena, de manera que no nos la concedieron, pero ahora ha salido. En el caso, uno puede decir que abunda más la memoria y es más enriquecedora la memoria que la justicia, ¿verdad? Es decir, la justicia ha sido lenta, pausada, contradictoria, a veces desesperante, pero la memoria sigue muy viva y sigue como muy generadora de esperanza, muy generadora de festividad incluso. Es decir, se festejan los valores de los mártires, ¿verdad? Es decir, ahí se cumple una vieja afirmación de los padres de la Iglesia del tiempo del Imperio Romano, que decían que lo que ayer celebrábamos con dolor, hoy lo recordamos con alegría, porque se recuerdan los valores, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esa es un poco la situación en la que estamos con respecto al caso, ¿verdad? Es decir, con respecto a la justicia, el último caso, o la última apertura o reapertura del caso ha sido en 2022, después de sobreseguimientos por prescripción del crimen, sobreseguimientos por amnistía, etc. Al fin, pues, el gobierno ha reconocido que sí, que no se puede justificar por prescripción y por amnistía el sobreseguimiento, y el caso se ha vuelto a abrir, ¿verdad? Ha habido una audiencia inicial, se han dado algunas medidas, algunos le han dado medidas alternativas a la cárcel, a otros se les han dado medidas de cárcel. Nadie está en la cárcel, ¿verdad? En este caso,
a pesar de que ha habido medidas a favor de la cárcel. Y nosotros tenemos una cierta desconfianza, estamos siguiendo el caso, ¿verdad? Participando como apoderados de los familiares de los españoles y no confiamos mucho porque el gobierno actual ha sido un gobierno demasiado manipulador de las situaciones. Incluso cuando abrieron el caso, dijeron que ahora sí nosotros nos preocupamos por el caso y no como los jesuitas que han pactado con la derecha, ya no les preocupa el caso, etcétera, etcétera. Cuando hemos estado todo el tiempo persiguiendo un poco que hubiera justicia y reclamando justicia, ¿verdad? Es una tarea de 30 años casi, ¿verdad? Entonces, no tenemos como mucha confianza en el juicio. Estas mismas medidas le dan mucha popularidad a la medida, mucha propaganda, pero uno dice, bueno, les dan cárcel a uno si no está ninguno en la cárcel, ¿verdad? Es decir, hay demasiada como apariencia en todo el proceso. Vamos a ver qué sale, estamos a la expectativa y esa es un poco la situación. Lo que nos alegra siempre es la respuesta de la gente en las celebraciones del aniversario de la masacre, en que después de estos tiempos de pandemia ha regresado mucha gente y con mucha ilusión, mucha alegría y mucha difusión y mucha conciencia de la necesidad de justicia, no solo para el caso jesuita, sino para toda una serie de casos que están pendientes, ¿verdad? El gobierno pues tiene esa doble posición de repente elegir alguna cosa para hacer propaganda y en otro caso más grave que el de los jesuitas, si podemos hablar de gravedad con respecto a los delitos de lesa humanidad, como es la masacre del Mozote, está impidiendo, está dificultando, está retardando, etcétera, etcétera, ¿verdad? Es decir, entonces fiarse de que el proceso de justicia avanza es un poco difícil en el país, pero nosotros seguimos celebrándolos, pidiendo justicia y pidiendo verdad y que hoy en día para mí, un tema fundamental y que lamentablemente no se toca a pesar de que lo repetimos bastante, es el tema del reconocimiento. Es decir, la Fuerza Armada debía reconocer que ha cometido graves violaciones de derechos humanos y pedir perdón al pueblo salvadoreño como institución, no solamente por el caso jesuita, sino por una infinidad de masacres, asesinatos, torturas, etcétera, etcétera. Debía tener un reconocimiento de la verdad y el reconocimiento nunca llega, ¿verdad? Es decir, que con todas las instituciones siempre hay alguna manzana podrida, ¿verdad? Pero la institución es muy buena. Fueron crímenes institucionales y tiene que reconocerlo el ejército en algún momento. Y esa es una tarea que seguimos insistiendo porque nos parece, después de 33 años, que lo sano es que las instituciones reconozcan, ¿verdad? La justicia, cuando tarda demasiado, pues queda limitada nada más al tema de la verdad. Es decir, la historia pues reconocerá y ya reconoce la verdad de los hechos y la participación masiva del ejército, porque no solamente fue una orden dada por el Estado Mayor y por un grupo de los funcionarios principales del Estado Mayor, sino ocultada y estoy protegida por fiscalía, sistema judicial, etcétera, etcétera, durante tantos años, ¿verdad? Pero esa es la situación del caso. En el país, ya para avanzar y breve, para que todos podamos participar bien, en el país tenemos un gobierno con una deriva autoritaria muy fuerte. Todavía hoy tenía por aquí puesto, creo que no se cortará si miro otro apartado aquí de la computadora, pero es un tuit del presidente de hoy, ¿verdad? Que dice textualmente, dice, el cambio positivo que experimenta en El Salvador es tal que ya a nadie le importa lo que digan los grandes medios, los organismos internacionales, las ONGs o la oposición. Seguimos construyendo el país que todos soñamos. Bueno, es un poco llamativo esto,
porque, vamos a ver cómo recuerda, aquí estamos. Un poco llamativo eso, los organismos internacionales se refiere a la CIDH, a la ONU, etcétera, que le están pidiendo al gobierno que examine sus biomanos, etcétera, etcétera. Es una deriva autoritaria muy fuerte, con un control de todas las instituciones, y de momento yo creo que un abuso fuerte, muy diferenciado, es decir, a quienes pueden armar un escándalo internacional no los tocan, entonces uno puede incluso insultarles con relativa libertad, ¿verdad? Pero a periodistas individuales se les amenaza, se sacan normas que posibilitarían el encarcelamiento según interpretación jurídica de un sistema judicial muy dependiente. Siempre podría haber jueces que interpretara un artículo sobre las maras o pandillas, por ejemplo, con exaltación de las pandillas y meter preso. Están jugando siempre con la amenaza, con los periodistas, y a la gente sencilla sí abusan. Hay un régimen de excepción en este momento con la finalidad de enfrentar a las maras pandillas juveniles, ya no tan juveniles algunas, pero esta ley o este estado de emergencia ha permitido romper con todas las garantías judiciales que además legalmente no se hubiera podido, ¿verdad? Pero hay capturas masivas, indiscriminadas. En este momento hay cerca de 60.000 personas encarceladas en estos 8 meses que ha ido durando 8 meses con el próximo, porque ya han aceptado de nuevo seguir en diciembre con el régimen de excepción. Son 8 meses de régimen de excepción, 60.000 capturas aproximadamente, el 1% de la población, que se dice pronto, y bueno, han liberado a 2.000 de los 60.000 porque nos equivocamos, ¿verdad? Son daños colaterales, dice el vicepresidente. Esto es una guerra contra las maras y en toda guerra hay daños colaterales. Es decir, no les importa. La policía tenía cuotas de detenciones. El primer mes fueron 20.000, ¿verdad? Es decir, una detención sistemática, etcétera. Y están repitiendo continuamente que lo que defienden son los derechos de las víctimas de las maras, como si los derechos de las víctimas de las maras, que las hay ciertamente, ¿verdad? Pero como si esos derechos justificaran la violación de derechos de otras personas, sean inocentes o culpables, porque también a los culpables los exhiben, los maltratan, los golpean. Han muerto 60 personas en las cárceles de un modo sospechoso, algunos claramente con señas de haber sido torturados o asesinados. Hay algunos incluso con el dictamen de la medicina legal de que fue estrangulado en la cárcel, etc. Es decir, las violaciones de derechos humanos de momento lo que hacen es provocar miedo, se ceban en la gente más indefensa, ¿verdad? Tienen además el sistema judicial muy controlado, muy amenazados a los abogados a la hora de defender a las personas, les impiden incluso retirarse de los casos, limitando mucho su capacidad de defensa, etc. Entonces, es un sistema, ya digo, es decir, que permite cierta apariencia de libertad o libertad para los sectores un poco pues, universitarios, periódicos, fuertes, etcétera, pero persigue sistemáticamente a la gente pobre y arma miedo, ¿verdad? Crea miedo en la población. Estas capturas masivas llevan también a incumplimiento de los plazos procesales. Hay negativas masivas también a las medidas alternativas de cárcel. Se niega la presunción de inocencia sistemáticamente con la exhibición de las personas, con las frases a veces del mismo gobierno ejecutivo y de la fiscalía en particular, que insisten en la culpabilidad de un modo muy fuerte, ¿verdad? Y muy intenso antes de que haya una sentencia judicial. Pasan masivamente a la instrucción. Miren, en la audiencia inicial, bueno, han ampliado a 15 días
el plazo de 72 horas que había antes para pasar al juzgado, ¿verdad? En la audiencia inicial hemos tenido casos de 300 personas acusadas del mismo delito, pertenencia a bandas ilegales, ¿verdad? Pero 300 que en cuestión de 3-4 horas pasan todos a instrucción, ¿verdad? No se escucha a los abogados defensores, es decir, no se analizan los documentos de descargo que pueden presentar los defensores, sino automáticamente es un proceso automático, ¿verdad? Y además se han alargado los plazos de instrucción, que normalmente son en El Salvador de 6 meses, se pueden ampliar hasta 2 años, y en el caso de las pandillas pueden superar incluso los 2 años sin fecha de término, ¿verdad?, del plazo de instrucción, con lo cual pueden estar perpetuamente en la cárcel sin juicio, ¿verdad? Bueno, todo el sistema es un sistema, como digo, que la gente termina apoyando porque ha habido un resultado relativamente fuerte de disminución del crimen, etcétera. Han aumentado las desapariciones, eso sí, pero homicidios, atracos, etcétera, una cierta mayor libertad en las colonias marginales, más facilidad para el comercio, para no tener que pagar extorsión, etcétera. Entonces hay un apoyo relativamente bastante grande, mayoritario, pero realmente el tema de los derechos está muy golpeado. Como digo, cada vez que se logra que un caso se vuelva importante, lo sueltan inmediatamente, es decir, no quieren problemas, pero el abuso es sistemático. Y el sentimiento de miedo con el control tan fuerte del sistema judicial que dice lo que manda el gobierno, el sentimiento de miedo sí se ha instaurado bastante en mucha gente, ¿verdad? Y ese es un resumen, yo creo que ya me pasé de tiempo, porque hablaban de una exposición breve, pero eso es el resumen de lo que hay, ¿verdad? Seguimos luchando y viendo cosas. Afortunadamente, como digo, a ciertos sectores todavía nos dejan decir lo que nos da la gana, ¿verdad? Pero sí, la situación no es buena. Muchas gracias, José María. Ahora continuamos con la participación de Gustavo García. Gracias, pues buenos días y buenas tardes igualmente. Bueno, yo anclé mi presentación corta partiendo según la solicitud de los mártires, entonces quiero empezar un poco valorando ello y rescatando algunos elementos de los que ya el padre José María enunciaba, que dicho sea de paso, me adelanto en ello. La tendencia hacia los regímenes autoritarios, pues es una tendencia que nos preocupa mucho en Guatemala y que vemos muy claramente instalada, no solo en Centroamérica, sino que en América Latina, ¿no? Y en el mundo. Vernos en el reflejo del régimen salvadoreño, pues nos hace recordar estrategias que están tejidas desde nuestro conflicto armado interno y desde las graves violaciones de derechos humanos que se dieron durante y el nacimiento de nuestra propia democracia a partir del 85, ¿no? Pero voy a empezar diciendo, tomando o anclándome un poco en la teología y en eyacuría, ¿no? Sirviéndome del valor que tiene la conmemoración del martirio de los jesuitas, ¿no? Y voy a decir, bueno, para la iglesia el martirio es considerado como un don, una llamada especial de Dios y a la vez el signo más grande de amor de Jesús. Y los mártires son aquellos que han sellado con su sangre el compromiso de nuestra historia. Y en ese sentido, los mártires son los testigos del pueblo crucificado, una categoría usada por eyacuría allá en el 78, ¿no? Del pueblo crucificado como muerte a la que son sometidas las mayorías por causa de la injusticia. Y como signo de los tiempos, una categoría que viene del Vaticano II. Signos que eyacuría asocia con pecado, en tanto que entiende por pueblo crucificado aquella colectividad que, siendo la mayoría de la humanidad, desde su situación de crucifixión a un ordenamiento social promovido y sostenido por una minoría que ejerce su dominio en función de un conjunto de factores, los cuales, como tal conjunto y dada su concreta
efectividad histórica, deben estimarse como pecado. Hago esa cita porque me parece importante entrar desde la valoración del martirio y ampliado hacia el pueblo crucificado, porque lo que vivió la iglesia en Guatemala y lo que vivimos en Guatemala fue precisamente eso. Claro, no dejo de lado la iglesia nicaragüense, la iglesia salvadoreña, con todo ello, que vivimos realidades similares, ¿no? Pero entro aquí para valorar o para recordar quiénes son los mártires de la iglesia guatemalteca. Y ese pueblo crucificado realmente en Guatemala se ha dejado ver en la vida, por ejemplo, de Monseñor Juan José Gerardi Conadera, un mártir de la verdad y la paz, por ejemplo, un mártir que es asesinado inmediatamente después de haber publicado y presentado el informe de la recuperación de la memoria histórica, que es fruto del trabajo de la Oficina de Derechos Humanos, a la cual Nery Ordenas pertenece, ¿no? O también se ha dejado ver en la vida del padre Hermógenes López Coarchita, por ejemplo, un sacerdote guatemalteco, párroco de San José Pinula, y que es asesinado por su misión pastoral en defensa del impedimento al proceso de reclutamiento de jóvenes de su parroquia y a la lucha por el agua y la transversal de lucha en Centroamérica y especialmente en Guatemala. El despojo de la tierra y el aprovechamiento de los bienes y los recursos naturales son luchas que permanecen desde mucho tiempo atrás y que hoy en día están muy actuales, son vigentes y son fruto de persecución y de estigmatización, ¿verdad? También del catequista Manuel de Jesús Talán Koch, o del sacerdote Walter Wox, o de los 10 beatos del Quiché, que de hecho se comprenden en la participación activa con la Iglesia Católica desde sus funciones como catequistas, como predicadores de la palabra, como ministros en un conflicto armado que no tenía razón de ser. Pero con ellos, ¿verdad?, muchos otros mártires desaparecidos, torturados y víctimas de la violencia y del conflicto en Guatemala, que para ver números solo entre el 78 y el 96, en esta parte más fuerte del conflicto armado guatemalteco, acorde a los informes de la memoria histórica, de la recuperación de la memoria histórica o de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, cuenta con 160,000 ejecuciones y 40,000 desapariciones, ¿verdad? Un camino que no queremos volver. Y son testimonio, todos ellos son testimonio del compromiso profundo como pueblo crucificado. Todos ellos, religiosos, religiosas, catequistas, predicadores, ministros, laicos, campesinos, sindicalistas, estudiantes, catedráticos y muchos más que dieron esa ofrenda por la justicia y la paz y que queda como compromiso para nunca más volver a recorrer ese camino. Pero esta vida martirial, este testimonio martirial de ellos, de todos ellos, solo se entiende a la luz del contexto que les tocó vivir, de los graves conflictos y las graves violaciones de derechos humanos y de los procesos que se llevaron durante el conflicto armado. No voy a hacer un relato histórico del conflicto, voy a asumir que, igual que el conflicto de El Salvador y de Nicaragua y muchos otros más, pues los conocemos a menos grosso modo, pero sí volver sobre algunos elementos que me parece importante valorar, ¿no? Por ejemplo, el conflicto en Guatemala, el conflicto armado interno, se puede dividir básicamente en 3 escenarios de acción. 3 escenarios de concentración territorial con base en la información de la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Y que constata la misma comisión que la concentración territorial de las operaciones militares y el tipo de víctimas, dependiendo del periodo específico del enfrentamiento armado, se puede clasificar en varios escenarios. En el periodo del 62 al 70, las operaciones se concentraron en Oriente, en la ciudad de Guatemala y en la costa sur, por lo que encontramos mayor cantidad de violaciones, evidentemente, o consistentemente con el conflicto, mayor cantidad de violaciones de derechos humanos en la zona, ¿no? Siendo víctimas fundamentalmente campesinos, miembros de las organizaciones gremiales, rurales, profesores y estudiantes universitarios y secundarios, simpatizantes de la guerrilla.
Del 71 al 77 en Guatemala los operativos de represión fueron más selectivos y dispersos. Las víctimas incluyeron líderes comunitarios, dirigentes sindicales, catequistas y estudiantes. Aquí encontramos prácticas de violencia tales como desapariciones forzadas, asesinatos sistemáticos para destruir la estructura organizativa, entre otras. Tenemos ahí, por ejemplo, el caso del sindicato de Coca-Cola, o el que desaparecieron totalmente, o el caso del sindicato de la tipografía nacional, ¿no? Luego, si quisiéramos anclarnos en un segundo periodo, que es el segundo gran periodo, que es el periodo de las masacres, o el periodo del combate fuerte, los escenarios de guerra se trasladan hacia el sur, hacia el occidente y hacia el norte del país, y también incluyen parte de la capital. Y aquí la represión sobre las bases campesinas por ejemplo, en la zona de Quiché, de los Ichiles y de los quichés, se reproduce a partir del 79. Entonces, el ideal revolucionario que venía con la entrada del EGP, por ejemplo, que viene de México e ingresa ya en el 72 por el lado de Quiché y se ancla en las montañas de Quiché con una topografía propia, pues ese ideal revolucionario se enciende en la población para la predicción popular de una fe católica. O sea, la iglesia toma un papel importante a través de la teología de la liberación latinoamericana. Entonces la represión se va a guiar por la señal religiosa para detectar las bases de apoyo civil a la revolución. La lógica es que el enemigo interno se va a asociar con los actores de la Iglesia Católica, lo que va a significar que ser catequista para el ejército se vuelve sinónimo de ser guerrillero o comunista. Los secuestros indiscriminados se multiplican y para denunciarlos, las diversas organizaciones deciden tomar la Embajada de España el 31 de enero de 1980. La toma se convierte en un incendio con 37 víctimas y una muestra de represión y de lo que vendría o de lo que estaría por venir en la parte álgida del conflicto armado en Guatemala. En ese marco, ¿verdad? Se fortalece la organización y la conciencia y se lleva a la huelga de la Costa Sur en febrero del 79 y más de 80,000 trabajadores se paran y logran un alza salarial que por supuesto no gusta a toda la élite agricultura, ¿no? O agroindustrial para ese entonces, y hay una reacción muy fuerte. En ese marco encontramos mártires como el padre Guillermo Waltz, por ejemplo, que es pionero en la evangelización de la zona de Ixcán y promotor de cooperativas, como el padre Hermógenes López Cuarchita, por ejemplo, en San José Pinula, como Guillermo Ortiz, ¿verdad? Que es promotor social en Tacaná, o como Fray Carlos Morales, que es un religioso dominico que es asesinado en la zona 2 de Guatemala, como Vicente Menchú y los otros miembros de la organización de los Ichiles que mueren en la Embajada de España. Aquí es importante fijarse en los adjetivos, por ejemplo, que para ese entonces el Papa Juan Pablo II hace. Él denuncia la persecución de catequistas y gentes de pastoral y dice literalmente: me entristece en particular la grave situación que se ha producido en la diócesis del Quiché, donde a causa de multiplicarse acciones criminales y de amenazas de muerte contra eclesiásticos, la asistencia religiosa a la comunidad eclesial sigue faltando del todo. Es un deseo general desde hace tiempo que se realicen las reformas sociales necesarias para una vida en Guatemala más justa y más digna de todo hombre, ¿verdad? En la parte alta del conflicto, entre el 80 y el 85, pues hubo ejecuciones individuales, ejecuciones colectivas, ejecuciones masivas. Algunas eran selectivas, otras eran indiscriminadas, y el objetivo era eliminar a quienes se consideraban enemigos. Estos asesinatos se llevaron a cabo sin que existiera un proceso judicial a favor de las víctimas. Acorde a la Comisión del Esclarecimiento Histórico, durante el periodo más violento y sanguinario de todo el enfrentamiento armado, del 78 al 85 básicamente, los operativos militares se concentraron en Quiché, Huehuetenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz, en la costa sur y en la capital. Las víctimas fueron mayoritariamente población maya y en menor proporción ladinos.
En el último periodo, entre el 86 y el 96, o sea, lo que sería el periodo de la naciente democracia guatemalteca hasta la firma de los acuerdos de paz, el último gran consenso nacional, las acciones represivas tuvieron un carácter más selectivo, afectando casi por igual a la población maya y ladina. Las comunidades de población de resistencia constituyeron un objetivo prioritario de las operaciones militares, en el área rural. De aquí se tiene entonces un registro en el mismo informe de la CEH de un total de 626 masacres cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado. En ellas, 420 ocurrieron en 18 meses, de 1981 al 83. A inicio de los 80 se estima que entre 500,000 y 1,5 millones de personas tuvieron que huir como consecuencia directa de los planes de campaña y operativos militares, el Plan Sofía y el Plan Victoria 82, de hecho. El ejército desarrolló para recuperar el control de la población civil en las áreas de conflicto. Desaparecieron 45,000 personas. Las desapariciones forzadas sembraron terror y el miedo en la población. Y así tenemos una gran cantidad de datos que nos dicen la crueldad de este periodo de masacres. Más del 90% eran líderes civiles, solo 1 de cada 10 víctimas pertenecía a algún grupo de carácter militar, entre otras. En ese marco del conflicto armado y diríamos, el periodo de las grandes masacres, tenemos, de hecho, a muy diversos mártires, y tenemos quizá el acumulo de la mayor cantidad de martirios en el territorio guatemalteco, ¿no? Entre ellos, vale decir, el martirio de los mártires del Quiché, ¿no? Entonces, tenemos por ejemplo, al padre Walkeders de Bélgica, por ejemplo, que era párroco de Santa Lucía Chumalhuapa. Tenemos a Domingo Barrio Bats, por ejemplo, sacristán de Campo del Quiché, que lo asesinan en el Ixcán, ¿verdad? Tenemos al padre José María Gran Sierra, ¿verdad? El párroco de Xajul, ¿verdad? Que le tiran por la espalda al ir de caballo haciendo su labor pastoral junto con su sacristán, con Domingo. Tenemos también al padre, que son los beatos del Quiché, por eso lo estoy mencionando, al padre Faustino Villanueva, párroco de Joyabaj, a Tomás Ramírez Cava, a Nicolás Tum Castro Quián, a Reyes Us Hernández, ¿verdad? Y al padre Juan Alfonso Fernández, entre varios. Pero tenemos una larga lista de mártires que entregaron su vida efectivamente para dar testimonio de las grandes violaciones de derechos humanos, de la destrucción de las comunidades, del barrido completo de áreas en donde se eliminaran hombres, mujeres, niños, absolutamente todo, ¿no? En ese marco, yo voy a saltarme un poco. Ese marco lo recupera el gran proyecto de Monseñor Gerardi Conadera, Juan José Gerardi Conadera, a través de la Oficina de Derechos Humanos, que me parece que Neri va a hablar un poco de ello. Y es muy significativo que Monseñor Gerardi es asesinado ya no en la época del conflicto armado, sino que es asesinado después del conflicto armado, y es más, después de la firma de los acuerdos de paz. Lo que indica que, de alguna manera, Guatemala tenía ya algún tipo de problemas con la naciente democracia. Entonces, para ir ya acercándome al final y no robarme muchos más minutos, voy a decir esto, ¿no? Y es la transición a la democracia que coexistió con la guerra interna y cuyo efecto permitió que durante 10 años se viviera la democracia bajo tutela autoritaria, pues trajo sus consecuencias. La democratización tuvo un objetivo, un rasgo contrainsurgente. Nació nuestra democracia con rasgo contrainsurgente. Eso permitió el aislamiento internacional, la pérdida de legitimidad, las administraciones producto de 3 fraudes electorales y de gobiernos impopulares que constituían para el alto mando del ejército una amenaza propia del éxito militar. En el orden lógico, el proceso histórico debía haber sido primero la negociación de la paz y luego la democratización, pero no fue así. En Guatemala primero vino la democratización
de una democracia con estas características y posteriormente ello provocaría la negociación y la paz, que se da a partir de los esfuerzos de Vinicio Cerezo, el primer gobierno civil, con los planes de Esquipulas 1 y 2, seguido la firma de Contadora y los inicios de los acuerdos de paz hasta el 96 con la firma del acuerdo marco. Entonces, la democracia debió lidiar finalmente con la guerra. Aquí dos hechos importantes. La democracia fue producto de una transición pactada desde arriba con las élites y el ejército, o sea, no vino desde abajo, no es un régimen que haya venido desde abajo, lo que inmediatamente nos pone en alarma con la tendencia a regímenes autoritarios en la actualidad, porque nuestra democracia va o tiende hacia ahí efectivamente, ¿no? Y bueno, eso hizo que la democracia se abriera camino dentro de una cultura autoritaria. La democracia funcionó bajo tutela autoritaria y con valores autoritarios. Ello desgastó a las instituciones nacientes y contribuyó, por ejemplo, a que los partidos políticos nunca terminaran de reciclarse. Un segundo momento, y con esto termino, es más bien el de una oportunidad perdida y desaprovechada. Los acuerdos de paz apenas pocos meses después de la firma, a 18 meses después de la firma de los acuerdos de paz, se llevan a una consulta popular y en la consulta popular gana la no aceptación de los acuerdos de paz. Es en ese marco, justamente en ese periodo temporal, que es asesinado Monseñor Gerardi, ¿verdad? Y luego, la falta de aceptación y difusión de los compromisos sustantivos de la paz tuvo que ver fundamentalmente con, uno, la ausencia de fuerzas sociales que apoyaran y que impidieron que se convirtiera en una causa nacional, y dos, el tradicional temor al cambio social dentro de una sociedad conservadora, finalmente manejable por consignas ideológicas influyentes y reaccionarias. Ello se dio frente a una mayoría de la ciudadanía pasiva, salvo algunas pocas manifestaciones sectoriales y localizadas. Por último, ¿cómo estamos en Guatemala? Bueno, el estado de Guatemala, la situación actual, el contexto actual de Guatemala no es ninguna casualidad. Gustavo. Somos... Sí, dime. Ya se consumió. Sí, es que podríamos dejar esto para la segunda momento de preguntas o algo, porque sí que ya ha sobrepasado el tiempo. Perfecto. Solo voy a dar una clave y es cómo estamos precisamente a partir de lo que CICIG llamó en el 2019, en su informe del 19, el fruto de la captura del Estado. En esos términos es que Guatemala ahora es comprendida y se está desarrollando. Bueno, quedo a la espera de las preguntas. Muchas gracias. Gracias. Ahora, Marta Patricia. Escuchamos a Marta Patricia, que nos va a hablar más concretamente del presente, ¿no? Gracias, Amparo, y me siento muy feliz de estar compartiendo con estos panelistas de lujo que tenemos. A mí me ha correspondido hablar acerca de la persecución que vive la Iglesia Católica Nicaragüense. Voy a tratar de hacer un resumen porque el tiempo realmente es muy corto para decir tanto, pero de todas maneras existe el estudio que presenté ayer de Nicaragua, una iglesia perseguida, en donde las personas que quieran profundizar más en la temática lo pueden bajar y leer. Quiero comenzar con parte del prólogo que escribió el doctor Humberto Belli acerca de la persecución de la Iglesia Católica en mi estudio, y él dijo que las persecuciones que ha sufrido la Iglesia Católica son una medalla de honor, un testimonio de su fidelidad a su fundador. Él claramente les advirtió, y ahí menciona una parte del Evangelio de San Juan 15:20, y que dijo: si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Entonces, es esto que se relaciona no solamente a la persecución que vive la Iglesia Católica de Nicaragua, sino a nivel mundial. Entonces, si existe esta persecución, es claramente porque la Iglesia Católica está llevando con su voz profética el mensaje evangelizador y también la verdad
que los dictadores o los gobiernos que no siguen y respetan la democracia le es incómodo. En Nicaragua, antes de abril de 2018, la relación Estado-Iglesia era una bonanza ficticia, porque la dictadura sandinista le incomoda la voz profética de los sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Nicaragüense, que siempre han estado señalando la arbitrariedad e injusticia que ha cometido el sistema sandinista. De hecho, el 21 de mayo de 2014, la Conferencia Episcopal de manera unánime emitió un comunicado, una carta pastoral que le entregaron al señor Daniel Ortega, que es el actual presidente y dictador de Nicaragua. Y en esa carta, si nosotros la leemos, es un documento de 14 páginas, es un estilo como profecía de lo que posteriormente vino a ocurrir después en todos estos años. Hablaba la carta acerca de las graves torturas que se estaban cometiendo en las cárceles del país y también abordaba el tema del cierre de organizaciones sin fines de lucro, que al día de hoy van 2.500 organizaciones sin fines de lucro cerradas en el país, entre ellas 10 que corresponden a la Iglesia Católica Nicaragüense. Y esto pues es algo grave porque si la ONG no llevan esta ayuda, el Estado tampoco lo va a hacer, y menos en el interior del país, que es donde el Estado no tiene presencia. En el estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, en la primera entrega que realicé en mayo de este año, se habían documentado 190 ataques a la Iglesia Católica. Y ya en este segundo estudio presentado el día de ayer se le anexaron 206 ataques, lo que da un resultado total de 396 ataques a la Iglesia Católica. Ahora, esta cifra no puede verse como absoluta debido a que hay muchísimos eventos de profanaciones, de robos, de amenazas de muerte, de ataques que no han sido documentados. Y este es un trabajo científico basado en la sistematización, y los insumos se han recopilado a través de las denuncias hechas por las diferentes diócesis de Nicaragua y también la arquidiócesis de Managua, también las elaboradas en los medios de comunicación, en las páginas de Facebook y diferentes redes sociales de la parroquia. Y miramos que hay una línea ascendente en cuanto a las agresiones a la Iglesia Católica. Y fue así que en el año 2018 se registraron 81 agresiones, y ya para este año 2022, que no ha terminado, realizado 127 agresiones en contra de la Iglesia Católica. Y estas agresiones han sido a los templos católicos, o sea, que va desde dañar una ventana del templo hasta intentar quemar la iglesia. También han elaborado pintas, mensajes de odio emitidos por la pareja presidencial y también algunos diputados y propagandistas del régimen sandinista. También se le ha hecho ataques a los religiosos, que es el mayor número de ataques que han sufrido, 133 registra el estudio, y en estos ataques han sido también al nuncio apostólico, a los diferentes obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a las religiosas, a los seminaristas y a los laicos en general. Estos ataques a los religiosos han provocado difamaciones, encarcelamiento injusto, también personas o sacerdotes que no han podido, se les ha negado la entrada al país, a pesar de que son nicaragüenses, también se les ha impedido que salgan del país, se han expulsado a religiosas, se ha difamado a la mayoría de los sacerdotes, se les ha impedido también que realicen sus tareas pastorales como procesiones, rezo de rosario, misa, etc. Y en la actualidad están también siendo cerrados todos los medios de comunicación de la Iglesia Católica de manera ilegal. Las organizaciones sin fines de lucro de la Iglesia Católica, los mensajes de odio están incrementando, y esto hace que la sociedad o los seguidores de la dictadura sandinista, al escuchar que el presidente y la vicepresidenta
mencionan mensajes de odio en su discurso, entonces ellos vienen y también van a decir, bueno, si el presidente lo autoriza, entonces nosotros también podemos seguir esta dinámica de agresión a los sacerdotes y obispos, y de toda manera va a quedar todo en la impunidad porque no se juzgan todas las agresiones a los sacerdotes y obispos. En esta temática de estos 396 ataques, se han documentado 11 exilios de religiosos, entre los que incluye un obispo, que es Monseñor Silvio José Báez, quien actualmente está en el exilio. Sobre él había una amenaza de muerte, y el Papa Francisco le pidió que tenía que dejar el país porque no quería otro mártir en Nicaragua. 8 sacerdotes también se han... Hemos tenido un problema. Y Marta Patricia, puedes continuar. Discúlpanos, no sabemos qué es lo que ha pasado, pero no podemos nada. Continuar. Solo dime ya, ahora mismo. Ok. Entonces estaba abordando el tema de las expulsiones, exilio de los sacerdotes, y también dando algunos datos respecto al tema. Entonces se han elaborado pues 11 exilios a religiosos, entre los que destaca Monseñor Silvio José Báez, al quien el Papa Francisco le pidió que saliera del país porque habían ya planes para asesinarlo y no quería otro mártir en Centroamérica, producto de esta persecución religiosa. También, no se escucha ahora, Marta Patricia. Sí, pero tengo el micrófono encendido. ¿Ahora? Sí, yo también la escucho bien a Marta Patricia. De igual manera. Adelante, sí, Marta Patricia. Sí, escuchan el otro ordenador, no en esto. Marta Patricia, adelante. Sí, han habido también 2 expulsiones, entre ellas el nuncio, el señor Sommertag, y también otro sacerdote de origen colombiano. A un sacerdote se le ha prohibido que salga del país, y también 8 sacerdotes se les ha impedido la entrada al país a la publicación de este estudio. Pero el día de ayer, precisamente, los medios de comunicación estaban documentando que otro sacerdote fue impedido de ingresar a su país. Entonces, esto lo que demuestra es que las agresiones en contra de la Iglesia Católica en Nicaragua por parte de la dictadura sandinista va en ascenso, y posiblemente en los próximos meses vamos a ver que este informe, que es la segunda entrega, se va a convertir posiblemente hasta en una tercera entrega. También el documento detalla que 13 religiosos se les amenazó de muerte, se les puso un arma en la cabeza, y también existen procesos penales en contra de sacerdotes, diáconos y seminaristas. Lo importante es mencionar que estos procesos penales no se están apegando a lo que establece la Constitución Política de Nicaragua ni las leyes en la materia. De hecho, hace poco el régimen sandinista publicó una ley, hizo una reforma a las leyes penales para extender el plazo de investigación, y ya no iban a ser 72 horas, sino que 90 días que tiene la policía y el Ministerio Público para iniciar este proceso de investigación con las personas detenidas. Pero ni siquiera esta ley, que es inconstitucional, la están respetando el régimen sandinista. Y es así que Monseñor Rolando José Álvarez, que es el obispo de la diócesis de Matagalpa y también de Estelí, está por más de 104 días secuestrado. No sabemos absolutamente nada, no se ha iniciado ningún proceso penal en su contra, simplemente el régimen sandinista lo que necesita es silenciar la voz profética que el obispo Álvarez ha tenido en toda Nicaragua. 7 sacerdotes están encarcelados en este momento,
se les ha vulnerado absolutamente todas sus garantías constitucionales, no se les ha permitido tener un defensor de su plena confianza, sino que el Estado le está imponiendo a un defensor. 2 sacerdotes están ya condenados, uno por supuesta violencia hacia una mujer, que esta mujer después desmintió toda la trama que se estaba formulando en contra del sacerdote, y entonces el régimen sandinista lo que hizo fue acusar a la mujer por falso testimonio. Ella ya también está encarcelada, pero de todas maneras el juicio en contra del sacerdote, a pesar de que la prueba ya no existía, siguió su curso y hoy está cumpliendo una condena. Pero ahora la dinámica del sandinismo ha cambiado y ya no está vinculando los procesos penales a delitos sexuales, porque sabe que la población nicaragüense conoce a sus pastores, no cree esa difamación que le están haciendo, y ahora ellos están acusándolo de noticia falsa, de promover noticias falsas. ¿Y qué es lo único que transmiten los sacerdotes en las páginas de sus redes sociales? La Santa Eucaristía y el rezo del rosario. Parece que todo eso a la pareja presidencial es lo que más le incomoda. También están los diáconos encarcelados y también hay 2 diáconos en el exilio. Entonces la situación de la Iglesia Católica, creo que en este momento en Nicaragua necesita una total atención a nivel internacional, porque esta es una institución que es como el último bastión que queda de lucha por la democracia, por la justicia, por la paz, y es ahorita el Frente Sandinista, el partido que está en la dictadura, tiene el ojo puesto en los sacerdotes y obispos y continúa la persecución. Entonces, de una u otra manera, creo que ya sea con oraciones o alzando la voz a nivel internacional, hay que denunciar estos atropellos que estamos viviendo en Nicaragua, principalmente los sacerdotes y obispos. Muchas gracias. Gracias a ti, Marta Patricia. Ya ha terminado Marta Patricia y vamos ahora Nacho nos va a compartir el vídeo que nos envió Neri Rodenas de la Oficina de Derechos Humanos de Guatemala. Y pedimos disculpas nuevamente por estas cuestiones del directo. No sabemos muy bien lo que pasó, pero estamos solucionando. Hola, mi nombre es Neri Rodenas, soy director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes un poco sobre la historia de nuestra oficina, pero también los casos que nosotros hemos estado tramitando durante el tiempo de nuestro funcionamiento. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala se formó, digamos que dentro del contexto de guerra. La guerra en Guatemala, el conflicto armado interno, dura de 1960 a 1996, cuando se firma la paz y se pone fin al confrontamiento. Pero en este proceso, digamos que a finales de la década de los 80, había mucha demanda de parte de sectores que eran perseguidos por su participación social y se acercaron a la Iglesia Católica para pedir algún apoyo de protección. Es así como dentro de ese contexto surge nuestra oficina atendiendo casos de graves violaciones a derechos humanos, trabajando en educación a derechos humanos. Dentro del contexto de la firma de los acuerdos de paz hay un acuerdo que habla sobre la creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Esta oficina presenta a la Conferencia Episcopal de Guatemala una propuesta para poder recuperar la memoria histórica aprovechando la presencia de la Iglesia Católica a través de parroquias en toda Guatemala. Se inicia así el proyecto interdiocesano de recuperación de la memoria histórica, que tenía como objetivo generar insumos al proyecto de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, creada por los acuerdos de paz. Digamos que en ese contexto nuestra oficina fue recibiendo muchos testimonios de lo que la gente vivió durante la guerra por las graves violaciones a derechos humanos cometidos principalmente por parte del Estado de Guatemala y también en un porcentaje pero menor por parte de la guerrilla.
Esta oficina desde su fundación pues ha trabajado casos de alto impacto con respecto a graves violaciones a derechos humanos. Estuvimos involucrados desde un inicio al secuestro de la monja ursulina Diana Ortiz, monja norteamericana que fue secuestrada por agentes del Estado y después fue liberada. Tuvo que salir de Guatemala bajo un gran impacto psicológico debido a su situación. Hemos llevado casos de graves violaciones a derechos humanos cometidos por agentes del Estado en contra de particulares, patrulleros de autodefensa civil, que fueron pues aquellas organizaciones creadas forzosamente por parte del ejército para tener control sobre las comunidades indígenas principalmente durante el conflicto armado interno y tratar de evitar así, digamos, la infiltración o la cooptación por parte de la guerrilla. A ellos se atribuyen muchas graves violaciones a derechos humanos durante la guerra. Digamos que luego de haberse presentado el informe Guatemala Nunca Más, el informe fue presentado el 24 de abril de 1998, un momento histórico para Guatemala, porque se estaban dando a conocer pues, las atrocidades de las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron durante la guerra. Eso fue algo que realmente conmocionó a la comunidad nacional e internacional. 2 días después de haberse presentado este informe, el 26 de abril de 1998, nuestro coordinador general y coordinador general del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica, Monseñor Juan José Gerardi Conadera, fue asesinado al ingresar a su casa, a la casa parroquial, una casa ubicada atrás del Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala. Digamos que este caso también fue un claro mensaje en virtud de la cercanía y de la relación del proyecto de recuperación de la memoria histórica que habíamos presentado 2 días antes. Este caso de Monseñor estuvo lleno de muchas acciones para poder entorpecer esta investigación. Digamos que poco después de su muerte, fuerzas del Estado capturan a una persona diciendo que era el responsable de su muerte, pero era una persona indigente que con el pasar del tiempo se determinó que no tenía ningún tipo de responsabilidad. Luego, pues la oficina se involucra en este importante caso. La Iglesia Católica otorga mandato judicial a los abogados representantes de la ODA y ahí en este proceso pues se permite una participación en calidad de querellantes adhesivos, es decir, coadyuvábamos con el Ministerio Público en la investigación. En un primer momento el Ministerio Público trató de desviar la atención de este proceso en virtud de que trató de relacionar solamente la participación del sacerdote católico Mario Orantes por la relación y responsabilidad de este hecho, en virtud de hipótesis que decían que él tenía una relación homosexual y que Monseñor Gerardi lo había descubierto. Esa hipótesis duró algún tiempo, pero nosotros empezamos a hacer una investigación mucho más profunda. El fiscal que estaba conociendo el caso se retiró y vino otro fiscal con mucha más objetividad y se determinó una responsabilidad por parte del Estado. Se hicieron pruebas y efectivamente había agentes del Estado Mayor Presidencial involucrados en el proceso y que posteriormente en una sentencia que se fue obtenida el 7 de junio del año de 2001, se calificó el crimen cometido en contra de Gerardi como un crimen de Estado. Se condenó a 3 militares y a un sacerdote católico por su participación y se dejó abierto proceso de investigación contra 13 personas. Eso significó pues, pasar también por muchas amenazas, intimidaciones, desacreditaciones en contra de los abogados que llevábamos el caso y en contra de la oficina. Pero finalmente el caso quedó firme y fue un caso pues, muy significativo para Guatemala porque determinó y evidenció la existencia de cuerpos y aparatos clandestinos de seguridad involucrados en procesos políticos. Otro caso en el cual la oficina se encuentra muy involucrado desde el año 2008 es el caso de genocidio cometido en la región Ixil, una región ubicada en el noroccidente de Guatemala, mayoritariamente indígena, de los hechos que sucedieron entre 1978 a 1982. En Guatemala se cometió genocidio de conformidad con las conclusiones de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. Ya hay 2 sentencias previas en las cuales se confirma que en Guatemala hubo genocidio y nosotros estamos precisamente llevando a las autoridades militares de esa época, el presidente de esa época ya murió, general Fernando Lucas García, pero estamos contra el jefe del Estado Mayor de la Defensa y otros jefes militares. Esperamos nosotros empezar pronto el debate de este proceso y que se puedan deducir responsabilidades y que efectivamente se confirme que en Guatemala hubo genocidio. Estamos nosotros como organización de derechos humanos también velando por acciones de casos que se llevaron en el pasado
por la guerra, pero también estamos tramitando, pues atendiendo casos de criminalización de líderes sociales. Actualmente hay una defensa de la tierra, defensa del agua, defensa del medio ambiente por parte de comunidades. Muchos de los liderazgos sociales que están surgiendo por estos procesos están reclamando pues el cese de la explotación de los recursos naturales, la contaminación de las aguas, de las tierras. Estos liderazgos están siendo criminalizados, es decir, están siendo procesados por denuncias que presentan empresas y apoyados por el Ministerio Público. Sin embargo, pues ya en muchos casos se ha deducido o determinado que no hay ningún tipo de responsabilidad, pero están tratando de acallar estas voces. Para nosotros este reto es muy importante porque se sigue determinando que en Guatemala prácticamente hay sectores que son pues intocables y no puede haber una denuncia justa por parte de las comunidades para poder detener aquellas acciones que están afectando a las aldeas y que están contaminando los ríos. Por lo tanto, para nosotros es muy importante estar involucrados en este proceso. Agradecemos muchísimo la atención. Si ustedes desean, posteriormente podemos platicar o podemos visitar la página de la oficina en donde tenemos más información sobre casos involucrados en graves violaciones a derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por seguirnos acompañando en esta mesa redonda. Gracias a Marta Patricia por la paciencia también con este corte inesperado. Y nos ha llegado una pregunta. No sé luego si Lucas nos avisa si a través del YouTube ha habido alguna pregunta más, pero una de las preguntas nos dice: habéis dibujado un panorama de una situación en que prima el miedo y la reparación a las víctimas se hace casi imposible, sobre todo por las demoras jurídicas. Pero ¿hay algún aspecto para alumbrar esperanza de que las cosas puedan cambiar y evolucionar? Esto creo que es importante y conveniente para los temas del pasado. No hay reparación para las víctimas, pero también esa esperanza que tanto necesitamos para los que están viviendo en este momento, en el presente, los sacerdotes, por ejemplo, que nos comentaba Marta Patricia, que están encarcelados, que algo que nos sostenga esa esperanza, como luchadores de los derechos humanos que somos. Sí, en Nicaragua ahorita se habla que la iglesia, no todos, ¿verdad? Pero sí he escuchado que hay un cierto miedo, un cierto temor. Yo no creo que sea temor o miedo, porque los obispos y los sacerdotes han demostrado con sus hechos y su obra que no tienen miedo. Lo que sí existe en este momento es una cierta prudencia, porque recordemos que los sacerdotes y obispos en este momento se están enfrentando a un poder grande que es la dictadura, porque la dictadura en este momento ha cercenado absolutamente todos los espacios posibles de comunicación. De hecho, esto que yo estoy haciendo en este momento ya es una traición a la patria, es un delito, y si yo estuviera en Nicaragua en este momento ya estuviera presa. Entonces creo que es justo que los sacerdotes en este momento tengan esa prudencia y que hay que formular nuevas estrategias viendo esta dictadura que es tan nefasta. Entonces no se puede en este momento hablar de más dentro de Nicaragua. También he tenido información de sacerdotes que están en el interior del país que me dicen que constantemente reciben visitas de grupos, allá le llaman CPC, que son los que tienen el control en cada localidad, pero también han llegado policías a decirle: padre, aquí estamos escuchando su homilía, ¿oyó? Entonces ese es un mensaje indirecto en que le están diciendo: si usted habla algo, o sea, pero ¿cómo no hablar? Digo, si el evangelio de Dios propaga la verdad, y todo lo que dice el evangelio es como que también va directo a decírselo a la dictadura. Entonces los sacerdotes no pueden hablar algo diferente al evangelio, pero ya el mismo evangelio es una denuncia
a las arbitrariedades que se está cometiendo. Entonces creo que esta prudencia es lógica. Están siendo muy sabios los sacerdotes y obispos. Sin embargo, creo que la Conferencia Episcopal de Nicaragua debería de tener un rol más activo de lucha y denuncia, pero creo que todo a su tiempo se va a ir resolviendo. Y en relación hacia futuro, yo creo que nada es eterno en esta vida, y así como inició esta dictadura que ha sido tan sangrienta en Nicaragua y que lleva más de 40 años instaurada, en algún momento va a terminar y la Iglesia siempre va a salir victoriosa de esta marea en la que está sumergida en este momento. Gracias, Marta Patricia. Y para vosotros, Gustavo y José María, que habéis vivido toda esta espera de justicia, que seguís manteniendo la esperanza de la reparación a las víctimas. Mira, en el caso nuestro en Guatemala, yo diría que, como lo mencionaba en el momento anterior, este revés que sufrimos con los acuerdos de paz constituyó una brecha que nos ha marcado y que ha marcado el estado actual, ¿no? Tanto así que en el documento se denomina como el fenómeno de la captura del Estado, una captura que ha llevado a que redes político-económicas pues se apropien del Estado y que lo coopten como tal, ¿no? El problema en esta situación es que efectivamente el revés del 98 significó un paso atrás con los procesos de resarcimiento y con los procesos de reconocimiento de los delitos de lesa humanidad y de todo lo que teníamos que hacer en función de la cultura de la paz, ¿no? Y eso sumado a la cooptación, a la captura y cooptación, o a los tres fenómenos que llama el Estado, que llama la CICIG, que sería la captura, la cooptación y la corrupción estructural, estamos en un escenario bastante pesimista. No perdemos la esperanza, estamos frente a un proceso electoral para el siguiente año en el que vemos que hay reconfiguración de actores y de fuerzas que están intentando llevarnos por esta misma ruta de la captura del Estado, pero hay una oposición que está analizando y que está organizándose para poder presentar en el proceso electoral una salida, ¿verdad? Lo vemos francamente con pesimismo, pero en el pesimismo hay aún bastante esperanza. A nosotros lo que nos da esperanza es la gente, ¿verdad? Es decir, que la mayoría de la gente lo que quiere es justicia, paz, etcétera. Este gobierno es un gobierno con mucha capacidad de manipulación de las ideas y de la propaganda y con un estilo muy autoritario, etcétera. Pero no vemos en la gente que rechace la crítica que hacemos, ¿verdad? Es decir, al contrario, pues la gente entiende y ha ido ya pues progresando por lo menos un discernimiento, ¿verdad? Es decir, claro, la gente que desaparezcan del camino público, de la vida pública, las maras, pues le agrada, ¿verdad? Pero después que a los detenidos no le den información a la familia, entonces hay ya como un discernimiento sobre lo bueno y lo malo que implican a veces el modo de proceder. Es decir, el fin de combatir la delincuencia siempre será un fin bueno, ¿verdad? En cualquier país. Los medios son los que pueden ser los malos. Bueno, la gente se va dando cuenta de que los medios realmente tal vez le captura el fin, pero cuando se dan cuenta que los medios no son los más legítimos, empieza a haber un cambio. Yo creo que ese es lo que se va a ir dando en este gobierno, ¿verdad? Es decir, que va a deteriorarse la imagen porque fines expuestos y medios, y a veces ni siquiera medios, es decir, porque a veces hay fines que son muy teóricos,
que ilusionan a la gente, pero que no se hace nada, y entonces evidentemente acaba habiendo una desilusión y se acrecienta la crítica, la resistencia y empieza de nuevo un proceso de cambio. Yo sí creo que, aunque un poco lento, etcétera, eso sí, pero que los procesos de cambio en Centroamérica no se van a detener, ¿verdad? Es decir, y ciertamente la gente cada vez es más consciente de los abusos. Hoy en día mucha gente lo que dice, vamos hacia Nicaragua, ojalá no vayamos hacia Nicaragua, es decir, a repetir el esquema nicaragüense, ¿verdad? Porque estamos todos viendo que la situación más crítica en este momento se está dando en Nicaragua, con una dictadura sumamente dura y irrespetuosa de todo derecho básico de la persona. Pero sí, yo creo que no vamos a ir todos a convertirnos en una Nicaragua, ¿verdad? Es decir, porque bueno, la gente se va dando cuenta de qué es lo que pasa y ciertamente la gente está muy consciente en Centroamérica de lo perversa que es la situación en Nicaragua, horriblemente mal que están manejando la cosa pública, la dictadura de Ortega Murillo, ¿va? Como suelen decir. Pues, no tenemos una perspectiva inmediata de grandes cambios favorables, pero sí la gente es bastante consciente de lo que pasa y la conciencia sigue creciendo, ¿verdad? A veces hay estas rachas que a través de la propaganda pueden entorpecer el desarrollo de la conciencia, pero pues en Nicaragua siempre dicen, ¿cómo es la frase, Marta Patricia? Cristiana, humanista y socialista. Cristiana, socialista y solidaria. Nicaragua, cristiana, socialista y solidaria. Todo el mundo se da cuenta de que eso no es cierto. Entonces, yo creo que las cosas cambiarán, pero bueno, necesitamos el esfuerzo interno y el acompañamiento internacional también es muy importante. En ese sentido, yo le agradezco mucho a Amnistía, porque siempre es un sector social, no quiero decir un ejemplo, porque un ejemplo parece pequeñito, ¿eh? Pero es una fuerza social realmente muy importante en las luchas de nuestros países. De manera que, Amparo, yo te agradezco y estoy seguro que los compañeros y compañeras también, ¿verdad? Es decir, el apoyo que nos dan. Muchas gracias, José María. Aquí hemos estado hablando de los derechos humanos y en el contexto también de la Iglesia Católica, porque los 4 participantes forman parte como laicos o como sacerdotes o clérigos de la Iglesia Católica. Sin embargo, claro, la violación de los derechos humanos es para toda la población. Me llamaba la atención que tanto Gustavo como Marta Patricia nombraron partes del Evangelio en donde se habla del martirio como una entrega de la vida. Sin embargo, pues las personas que no tienen la creencia, también no es que la entreguen, pero sí la están dando cuando defienden los derechos humanos. ¿Crees que se acercan de alguna manera a una espiritualidad laica, por así decir, a través de la defensa de los derechos humanos? Mira, yo creo que la defensa de los derechos humanos es fundamentalmente una moralidad externa al poder, ¿verdad? Y como moralidad, que significa es realmente una opción por el bien, ¿verdad? Es decir, algo que brota de la conciencia humana y de la esencia, de la esencia de la realidad solidaria, colectiva, etcétera, de la humanidad, ¿verdad? Es decir, en ese sentido, yo sí creo que es una especie de espiritualidad el tema de los derechos humanos que debe vivirse como tal,
no solamente como un tema puramente jurídico, ¿verdad? Es decir, es algo más que un tema jurídico, es algo enraizado en la moralidad. En ese sentido, si uno puede hablar de espiritualidad y uno puede hablar de bueno, martirio significa testimonio, ¿verdad? En griego, es decir, y a los mártires empezaron a llamar mártires porque pensaban que eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Hay uno de estos pensadores viejos, San Juan Crisóstomo, que decía que los mártires eran los mejores testigos de la resurrección de Jesús, y por eso le llamaban mártires. Bueno, yo creo que hoy hay mucha gente que es testigo de su propia conciencia humana, conciencia de humanidad. Yo creo que lo bueno de los derechos humanos es que nos toma o nos ayuda a tomar conciencia de nuestra humanidad. La Iglesia ve en los derechos humanos también una continuación de ese espíritu de fraternidad que está en el Evangelio desde sus inicios, ¿verdad? Es decir, un espíritu comunitario, fraterno, ¿verdad? Entonces, yo sí entiendo, es decir, soy de los que piensan mucho en los cristianos anónimos, ¿verdad? En gente que cuando actúa desde la conciencia y desde la conciencia solidaria humana, pues no hay mayor diferencia, ¿verdad? Entre fe cristiana y conciencia solidaria fuerte, etcétera, ¿verdad? Es decir, es algo que tenemos que caminar juntos. En ese sentido, muchos, la humanidad es una, no hay una humanidad de religión X y de religión B y de ateísmo A y agnosticismo C. La humanidad es una, y en ese sentido encontrar un camino de moralidad universal, yo creo que es algo como muy profundo, ¿verdad? Es decir, eso no quita que cada uno tenga sus propias convicciones religiosas, ¿verdad? Que debe también profundizar en lo humano. Una religión separada de lo humano no es una religión, creo yo, sino una ideología disfrazada de tema religioso. Pero las religiones tienen que entrar siempre en la defensa de lo humano. Es decir, Jesucristo se hizo para nosotros, ser humano, ¿verdad? Y la defensa de lo humano es fundamental siempre. Pero bueno, yo sí creo en una especie de espiritualidad laica, no solamente cristiana, sino humana también, ¿verdad? Es decir, y en los derechos humanos como un vínculo importante de espiritualidades diversas. Si me permites, yo quisiera continuar un poco la línea que el padre José María está siguiendo y quisiera agregar quizás 2 o 3 elementos. Uno, me parece que los derechos humanos son clave integral, básica para procesos de identidad individuales y comunitarios. De hecho, los derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a ser, el derecho del ser humano que lo conforma como tal, permite que cada uno de nuestros, diríamos en el caso de las universidades, de nuestros estudiantes, o cada uno de los actores en las comunidades, o cada uno de los catequistas, o cada una de las personas que están en sus comunidades, partan de una conciencia común comunitaria, de tal modo que la conciencia de los derechos humanos pasa a ser una conciencia colectiva, unida a los valores que conforman la cultura propia, ya en lo individual como en lo colectivo. En ese sentido, espiritualidad, más allá de la cristiana, yo estaría en la misma línea de Padre José María. Sí, los derechos humanos van por la vía de la corresponsabilidad comunitaria y están anclados al reconocimiento de la espiritualidad cultural propia de cada cultura, me refiero, ¿no? En ese sentido, en Guatemala, por ejemplo, los derechos humanos van de la mano de la experiencia espiritual comunitaria y de la espiritualidad ancestral. O sea, no es solo una práctica jurídica, ni tan solo la práctica jurídica vacía o la práctica conceptual vacía, sino más que ello es un compromiso profundo con la dignidad de la persona integrada a una espiritualidad mayor, que la ancla con el respeto hacia la otra persona, la ancla con el respeto hacia la tierra, la ecología, hacia el medio ambiente, y la ancla con el respeto y con el
fundamental valor, diría yo, de luchar por un mundo mejor. Entonces, lo vemos acá, yo lo anclaría en Guatemala, especialmente en el eje intercultural, como un esfuerzo comunitario de diálogo intercultural que permite la dignificación de todos y que por ello genera esperanza, que por ello se constituye en un elemento básico de la identidad de nuestros formandos, pero también de las comunidades. Entonces, lo importante es ir caminando y sumar para un objetivo básico, que es el bien común, ¿no? Un poco por ahí lo ampliaría. Y evidentemente los regímenes dictatoriales siempre observan estos temas de moralidad, de espiritualidad y defensa de derechos humanos como enemigo a las prácticas de vulneración de derechos que ellos constantemente están practicando. Y es que es imposible ver que una iglesia no hable de estas temáticas, porque recordemos también que los derechos humanos son interdependientes e interrelacionados entre sí, lo que significa que el avance de uno también avanza el resto, y cuando retrocede un derecho también retrocede todos los derechos humanos. O sea, todos están unidos, interdependientes e interrelacionados. Ahora, el trabajo que realiza Amnistía Internacional a mí me parece muy importante, y también estos espacios, y lo relaciono con una homilía que me quedó muy grabada, que escuché el año pasado a un sacerdote de la diócesis de León, Nicaragua, en donde hablaba de los amigos nocturnos del Señor. Y él estaba refiriéndose particularmente a aquel evangelio donde José de Arimatea va a pedir el cuerpo del Señor Jesucristo, y recordemos que en aquella época ir a dar la cara por Jesús, a pedir su cuerpo, quien había sido clavado en una cruz, donde en una cruz solo morían los peores delincuentes, no era cosa fácil. Y estas dos personas que nunca fueron muy vistas en la Biblia, ni tampoco discípulos, fueron los que dieron la cara para ir a enterrar al Señor, para también proporcionar un espacio. Y entonces ese sacerdote relacionaba a esos amigos nocturnos del Señor con todos aquellos defensores de derechos humanos que salen a dar la cara por el resto de personas que por una u otra razón, por miedo, no hablan. Y entonces cuando organismos así como Amnistía Internacional da la cara, habla por ellos, documenta la información, y también todo esto es mal visto por los regímenes dictatoriales. Muchas gracias a todos y a todas. Hemos llegado aquí a las 7:30 de la tarde, y allí ya estarán ustedes a las 12:30, ¿no? Vamos a finalizar dándoles las gracias por la paciencia, vuelvo a repetir, por todos estos accidentes que hemos tenido aquí telemáticamente, pero el vídeo quedará puesto en el canal de Amnistía, y esperamos que este mensaje de esperanza, que también nos lo ha dado José María con la constancia de llevar y de dilucidar quiénes fueron los asesinos, de los mártires, de lograr 30 años más tarde el juicio a Inocente Montano, nos dé ánimo para continuar luchando por la defensa de los derechos humanos en Centroamérica y en todas partes donde está Amnistía Internacional. Muchas gracias a todos los que nos hayan seguido, y esperamos volver a contar con su presencia. Buenas tardes. Muchas gracias, Maro. Buenas tardes. Gracias. Saludos Gracias. a todos. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Buenas tardes, gracias.